Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos en este nuevo webinar organizado por Tintax. Gracias por acompañarnos en esta sesión. El día de hoy vamos a estar platicando de lo que es el compliance enfocado en el operador económico autorizado. Es un tema muy importante, sobre todo entendiendo que la autoridad ha enfocado muchos esfuerzos en los últimos años, últimos meses, para vigilar el cumplimiento oportuno de las empresas que cuentan con este registro. Para esta sesión tengo el gusto de estar acompañado por Natalia Jaramillo y Oscar Montero, quienes son parte del equipo especialista en cadena de suministro en Tintax. Natalia, Oscar, bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este webinar. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Oscar. Nat. Pues para iniciar es importante recordar que el operador económico autorizado es un programa que busca fortalecer la cadena de suministro, sobre todo en un tema que es la seguridad. Esta cadena o este tema de seguridad sobre todo se va enfocando a la implementación de estándares mínimos en materia de seguridad, obviamente siguiendo criterios, prácticas, recomendaciones internacionalmente reconocidas para poder brindar esta garantía a la empresa. Lo que queremos platicar el día de hoy también es que no solamente se trata de cumplir con ciertos estándares, sino que tenemos que tener en mente que estos estándares que nos exige el programa en realidad es la implementación de controles. Lo que busca el programa es garantizar que la empresa cuente con controles y que estos controles están implementados de manera eficiente para detectar riesgos, prevenir quizá algunas oportunidades en temas de seguridad. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que cada que tenemos un estándar o como están enfocados los estándares en los perfiles, lo que se busca o equivale a la implementación de controles. Entonces, esto es muy importante porque al final el operador económico autorizado no se trata de desarrollar procesos, no se trata de concientizar, que digo, todo esto es parte de, pero lo que busca a través de todas estas acciones es que tengamos controles claros en la empresa, controles eficientes que nos garanticen estos estándares mínimos de seguridad. Si me ayudas con la siguiente diapositiva, Oscar. Al final, entonces, lo que buscamos con estos controles es tener un compliance, un cumplimiento. Pero que lo importante aquí es entender qué es el compliance. Tenemos que tener claro que el compliance al final es un sistema de gestión de cumplimiento oportuno e íntegro de acuerdo a las leyes, normas, reglamentos y prácticas para asegurar la continuidad del negocio y evitar posibles desviaciones que deriven en infracciones, multas o riesgos. Aquí, digo, hasta aquí lo importante a destacar es sobre todo que tenemos que tener un sistema de gestión. Este sistema de gestión en lo que es el operador económico autorizado ya lo tenemos descrito, digámoslo de alguna forma, en lo que es el perfil. Y en ese sentido, pues lo que buscamos es sobre todo detectar esos riesgos que derivan en infracciones y multas, sí, como pueden ser a lo mejor la suspensión del programa, pero sobre todo en los riesgos, ¿no? Riesgos en seguridad, que es lo que nos exige este programa. Entonces, es importante tener en cuenta que al final lo que vamos a estar enfocándonos o los esfuerzos que vamos a estar enfocando en el cumplimiento del operador económico autorizado, primero es el montar un sistema de cumplimiento y segundo, que pueda detectar los riesgos, ¿no? Y como consecuencia de esto, pues sobre todo lograr un perfeccionamiento en el desempeño, así como el desarrollo e implementación de mejores prácticas. ¿Cuál va a ser este desarrollo o perfeccionamiento de desempeño? Sobre todo tener una seguridad, digo, una cadena de seguridad íntegra que nos garantice que todos nuestros procesos están correctamente implementados, que quienes participan en estos procesos conocen las implicaciones de no realizar ciertas acciones y sobre todo que pues tengamos buenas prácticas o mejores prácticas implementadas dentro de la empresa. Adelante, Oscar. Ahora, es importante entender también un poquito el contexto del compliance. El compliance como tal, pues no lo hacen las leyes de manera general en comercio exterior. No es como tal una exigencia que exista dentro del comercio exterior. Sin embargo, en el tema que es OEA, sí lo hacen las leyes. Al final, el cumplimiento de un perfil es tener un sistema de compliance bien establecido, ¿no? Tanto desde la práctica, los procesos, el desarrollo que se lleva dentro de la empresa. Entonces, el compliance que buscamos implementar a través del OEA, en este caso sí lo hacen las leyes. También otro tema importante que tenemos que tener en cuenta es que es un mecanismo garante de la integridad de la compañía.
Es decir, a través de este sistema, además de cumplir con ciertas leyes o ciertas exigencias que se dan a través del programa, es importante tener en cuenta que siempre que estemos en un cumplimiento permanente, estamos garantizando la integridad de la compañía. ¿En qué? En temas de seguridad, en temas de evitar riesgos, en temas de continuidad de la operación de la empresa. Entonces, también tenemos que ser conscientes que el cumplir con un compliance responde a garantizar la integridad de la compañía. Y aquí también es importante tener en cuenta el tercer punto. ¿Por qué existe el compliance en este caso? Porque es una realidad que sigue existiendo, por un lado, el incumplimiento de ciertos estándares de seguridad, es decir, los controles que buscamos implementar es porque realmente a veces no es suficiente con transmitir una idea dentro de la empresa, sino que también tenemos que hacerlo parte de nuestras políticas, y también porque existen riesgos y estos riesgos son permanentes, ¿no? Ninguna empresa está exenta de que nuestra carga sea contaminada, ninguna empresa está exenta de que en algún momento haya un riesgo de robo, ninguna empresa está exenta de que el personal a lo mejor no cumpla con ciertas políticas de seguridad. Entonces, por eso es importante contar con este sistema de compliance que garantice el cumplimiento de nuestro perfil o de nuestro registro como operador económico autorizado. Aquí si nos apoyas con la siguiente, Oscar, por favor. Ahora, para llevar a cabo este cumplimiento es importante contar con un especialista o equipo de especialistas. Entonces, la primera idea que buscamos transmitir es sobre todo que nuestro programa OEA no va desligado de nuestro sistema de compliance y que el sistema de compliance fortalece lo que es el cumplimiento de nuestro programa OEA, pero estas ideas no se pueden llevar a cabo si no contamos con especialista o un equipo de especialistas. Este equipo de especialistas en qué tiene que estar enfocado. Primero, conocer cualquier amenaza externa que pueda afectar a la compañía. Segundo, conocer los marcos legales que regulan el programa y también, sobre todo, conocer la estructura, operación y oportunidades internas. Aquí es vital que este equipo de especialistas, desde el encargado, el comité de seguridad, que vamos a hablar más adelante, sean conscientes de todo esto, ¿no? Amenazas, riesgos, marcos legales y la estructura, operación y oportunidad que existen dentro de la empresa. ¿Esto para qué? Pues para identificar obviamente los riesgos más relevantes que tiene la organización, desarrollar, revisar y actualizar políticas de compliance, revisar las políticas internas y procedimientos de la empresa de acuerdo a las exigencias del perfil y también las mejores prácticas que podemos estar implementando, diseñar nuevos programas de compliance o reinventar, por alguna manera de decirlo, el tema de nuestros procesos dentro del perfil, resolver las dificultades en cumplimiento de acuerdo a los tiempos y también, por ejemplo, asesorar a la junta directiva, al comité, para poder bajar todo este cumplimiento a todos los niveles de la empresa. Entonces, es importantísimo para que pueda haber un buen uso del programa, contar con especialistas o un equipo de especialistas que acompañen a este desarrollo. Aquí si me ayudas con la siguiente, Oscar, por favor. Al final lo que buscamos en todo esto es crear una cultura de cumplimiento. Y esta cultura de cumplimiento, pues digo, no nos sirve de nada si solamente se queda con una idea, sino que se tiene que concretar en el compromiso de implementación del sistema en toda la empresa, ¿no? Entonces, para eso la empresa tiene que contar con lineamientos muy claros por escrito del sistema de gestión de cumplimiento, estar involucrando a toda la parte directiva a través, obviamente, pues, de la alta gerencia y del comité, buscar tener procedimientos claros para toda la empresa y sobre todo garantizar que todos estos procedimientos, estos procesos que tenemos establecidos busquen un funcionamiento correcto. Adelante, Oscar. Al final lo que buscamos, el enfoque que tiene que tener nuestro programa OEA, más allá de cumplir con un perfil, tiene que estar enfocado en dos cosas. Buscar generar controles para identificar los riesgos a través de un equipo especializado y este equipo especializado tiene que medir los riesgos e el impacto. Uno de las áreas de oportunidad que con más frecuencia encontramos al hacer auditorías OEA o también en el programa CityPad es que la empresa puede medir los riesgos, ¿no? Y comúnmente lo medimos como alto, medio, bajo, pero muchas veces nos olvidamos también de medir el impacto que va a tener estos riesgos. Entonces es importante no solamente tener identificados los riesgos, sino también conocer los impactos que puede generar para poder establecer controles más claros, más eficientes en el programa OEA. Adelante, Oscar. Al final, digo, para cerrar un poquito estas ideas, lo que decíamos al inicio, los 11 estándares, 42 subestándares que componen el programa OEA no es otra cosa que es una generación de controles. Entonces, lo que tenemos que medir o lo que tenemos que buscar
pensar cuando analizamos nuestro programa OEA o cómo estamos aplicando nuestro programa OEA es qué tan eficientes, qué tan útiles son los controles que tenemos dentro de nuestro programa. Entonces aquí no sé, Nat, Oscar, si nos puedan apoyar a explicar un poquito cómo enfocamos estos controles desde un punto de vista de cumplimiento. Claro que sí, Isra, muchas gracias. Pues bueno, como bien lo menciona Isra, nosotros contamos con diferentes perfiles, los cuales, dependiendo de nuestra empresa, pues aplicamos, ¿no? Y como tal, contamos con 11 estándares y 42 subestándares, de los cuales, pues, lo vemos como controles de los cuales debemos de tener. Entonces, después de estos, de identificar estos 11 estándares, vamos a ir uno por uno para poder explicarles con qué controles debemos de estar aplicando para dar cumplimiento al 100%. Bien, comenzando por el primer estándar, que es planeación de seguridad. Bueno, como parte del cumplimiento que debemos de tener para poder alcanzar los controles óptimos, bueno, tenemos que tener un comité de seguridad en el cual está formalizado, organizado por los dueños del proceso. También hay que, bueno, el comité de seguridad nos va a ayudar a hacer nuestras auditorías internas, a hacer nuestras capacitaciones de forma anual e inclusive en nuestro análisis de riesgo, ¿no? Este análisis de riesgo se tiene que elaborar de forma anual o bien cuando suceda algún incidente de seguridad, ¿no? Que es donde nosotros vamos a empezar a establecer nuevos planes de acción o nuevos controles para poder mitigar cualquier tipo de riesgo, ¿no? Igual hay que hacer planes de contingencia, es decir, la continuidad del negocio, ¿no? ¿Qué pasa si se nos cierran las aduanas? ¿Qué pasa si hay una intrusión? Si hay alguna contaminación de nuestro embarque, ¿no? Entonces, estos planes de contingencia nos van a dictar el ABC de cómo actuar en caso de que suceda alguna contingencia. Y bueno, por último, también es el calendario de simulacros. Tienen que ser simulacros que vayan enfocados a la seguridad en la cadena de suministro, ¿no? Estos simulacros, pues evidentemente tienen que ser de manera sorpresiva para el personal que queremos evaluar o medir cómo es su reacción ante una contingencia. Entonces, bueno, básicamente para este primer estándar, en el cumplimiento que nosotros debemos de tener serían estos 4 puntos, y continuamos con el siguiente estándar. Muchas gracias, Oscar. Referente a la seguridad física, pues como bien sabemos, nosotros tenemos que tener una estructura para poder vigilar que nuestras perimetrías se encuentren en buen estado y también teniendo controles para poder reforzarla. Entonces, como tal, contando con personal de seguridad para que pueda hacer estos rondines y poder validar que nuestras instalaciones se encuentren en buen estado, manteniendo un mantenimiento en nuestras instalaciones al momento de identificar que algún área se encuentra con algún daño, pues nosotros levantar la mano y poder hacer esta reparación de forma inmediata. También tener el cumplimiento con la parte de la seguridad agrícola, esto con fumigaciones de forma periódica para poder evitar estas contaminaciones a nuestras mercancías. También la parte de la seguridad del alumbrado para poder nosotros mantener esta seguridad en horario nocturno y pues tener este mantenimiento y dar cumplimiento con uno de estos criterios. Y por último está la seguridad de los equipos móviles, saber a quiénes se les tienen asignado y el mantenimiento que se les va a estar dando a estos equipos. Bien, dentro del tercer estándar, que es controles de acceso, bueno, ¿qué controles nosotros debemos tener en consideración? Uno es seguridad del personal, es decir, tenemos que identificar a las personas que están ingresando a nuestras instalaciones, es decir, si es una persona contratada, pues hay que darle una identificación de la empresa, un gafete e inclusive el uniforme que venga con el logo de la empresa, ¿no? También hay que tener en cuenta los controles de acceso. En este caso en particular hablaremos de visitantes, proveedores y contratistas, es decir, cómo estamos haciendo que ellos ingresen a nuestras instalaciones. Si tienen que llenar una bitácora, se tienen que registrar previamente, tienen que dar alguna identificación oficial para poder ingresar a nuestras instalaciones. Evidentemente tendrán que estar acompañados siempre por algún anfitrión, en este caso la persona quien solicitó esta visita. Y bueno, también controles para el acceso de mensajería y paquetería. En este estricto sentido es hablar sobre la inspección de mensajería y paquetería, detectar paquetes sospechosos y bueno, tener los procedimientos adecuados para poder inhibir cualquier tipo de daño, ya sea tanto a las personas de la empresa o propiamente a la empresa, ¿no? Entonces, técnicamente sería para el estándar 3.
Hablando del estándar 4, que es uno de los más importantes referente a nuestros socios comerciales, pues vemos aquí 6 puntos y 6 controles que nosotros debemos de estar teniendo para poder dar cumplimiento, ¿no? Entonces, el primero es sobre la selección y contratación de nuestros socios comerciales, tener un procedimiento el cual nosotros tengamos el paso a paso para poder dar esta selección y contratación de estos socios, también tener las evaluaciones con diferentes KPIs a diferentes de nuestros socios comerciales, ya son transportista, un agente aduanal, etcétera, las evaluaciones que nosotros tenemos que estar dándole a nuestros socios comerciales, esto porque también nos lo solicita como tal la autoridad, enviándoles un cuestionario, pero adicional, siempre teniendo como punto número 1 el hacer las visitas de forma periódica para poder auditar los criterios aplicables por cada uno de nuestros socios comerciales. Referente ahí, tener lo que son los contratos contractuales, esto ante un trabajo forzoso, un trabajo infantil, el lavado de dinero, terrorismo, etcétera. Y por último, pues no trabajar con socios comerciales que no estén certificados, esto es como una recomendación, pero también darle continuidad a empezar a trabajar con socios comerciales certificados. Bien, dentro del estándar 5, igual es uno de los más críticos dentro de la certificación de operador económico autorizado. Aquí, como podrán darse cuenta, nos piden tener un poquito más de controles. El primero de ellos es contar con un mapeo de flujo de carga. Para esta certificación en específico es importante que nosotros tengamos identificado todas las importaciones y exportaciones que hacemos dentro de este mapeo, ¿no? Incluyendo los puntos de descanso, si en algún lugar se hace algún proceso manufacturero, etcétera, ¿no? También hay que tener procedimientos de importación y exportación, que bueno, se desglosa en el seguimiento de la mercancía, en el listado de almacenes y centros de distribuciones, que eso lo englobamos un poquito dentro de nuestro mapeo flujo de carga, y también el procedimiento de entrega y recepción de mercancía, es decir, cómo nosotros recibimos la mercancía, qué documentación cotejamos y a la inversa, ¿no? También cuando nosotros estamos por mandar mercancía, qué documentación estamos compartiendo, si compartimos el número de sello de seguridad y demás cuestiones, ¿no? También un reporte de discrepancias en caso de que en la entrega y recepción nosotros notemos que hay algo anormal, nosotros tenemos que escalar esta información hacia nuestros gerentes o a los líderes de las áreas, y si es un tema de seguridad, pues evidentemente comentarle al comité para que tomen las medidas pertinentes, y es un proceso de la información y documentación. Entonces, todo este proceso se tiene que ser trazable dentro de nuestro proceso logístico, no es técnicamente el cumplimiento del estándar 5. Bueno, los diferentes controles que tenemos que tener para el estándar de gestión aduanera, pues también es uno de los más importantes para lo que es la certificación de operador económico autorizado, y este va un poco más enfocado a la parte de la selección de nuestros agentes aduanales, el cumplimiento con las obligaciones aduaneras, esto hablando de un programa IMEX, la parte del retorno de mercancías, los controles que nosotros tenemos que tener con inventarios automatizados, el reporte anual de nuestras operaciones de comercio exterior, también los métodos de la revisión y la comprobación de la clasificación arancelaria, esto hablando de un tema de un NICO. Entonces, muy importante aquí tener las diferentes evaluaciones que también vamos a hacerle a nuestros agentes aduanales. Bien, dentro del estándar de seguridad de los medios de transportes, y ojo aquí, también es un apartado crítico dentro de estas certificaciones. ¿Por qué? Porque en el papel podrían ser pocos controles, pero son controles que tenemos que tener muy bien, pues sí, controlados, vaya. Entonces, como primer punto, tenemos que realizar las inspecciones de los 17 puntos, ¿no? Esto es pues básicamente informativo, más no limitativo. ¿Por qué? Porque hay empresas que son 17 más 1 o consideran muchos más puntos de seguridad de acuerdo a las unidades que también ellos estén recibiendo en las instalaciones. También es importante que a estos controles de inspección de unidades, nosotros como seguridad patrimonial, como gerente del área, hagamos auditorías a este proceso de inspección con el fin de garantizar de que las personas encargadas de hacer esta revisión lo hagan de manera apropiada, es decir, que estén utilizando las herramientas sugeridas por la autoridad, que se estén siguiendo la metodología como lo dictan los procedimientos. Y también, bueno, tener un control de inventario de los sellos de alta seguridad. Esta también es súper importante porque, pues al final, este precinto, este sello, pues nos da cierta certeza de que, bueno, nuestra mercancía se traslada de punto A a punto B de manera segura, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos este control, podemos inhibir que nos los manipulen o que nos los roben. Entonces, es importante siempre que nosotros asignemos un sello
tenerlo en el inventario y pues ponerlo en nuestro control de uso de sellos, y los sellos que hayan sido, pues que tengan algún tipo de falla, igual decir que ese sello se sale del inventario, y en el control tendríamos que poner que tiene un sello pues fallido, ¿no? Al final de cuentas. Y el almacenaje de medios de transporte, bueno, sabemos que en algunas de las empresas este punto no puede llegar a aplicar porque no hay unidades que pernocten, pero si es en su caso llegan a pernoctar dentro de sus instalaciones, pues es importante tener controles como que estén en lugares monitoreados por el CCTV, que en los rondines también se consideren estas unidades que ingresan o que se quedan dentro de las instalaciones, y en caso de ser necesario colocar precintos de seguridad con el fin de que la unidad no pueda ser manipulada o bien la mercancía contaminada. Bueno, ya estamos llegando al final de los criterios. Ahora vamos con el estándar de seguridad, y de este lo relacionamos también con el estándar 10, que es capacitación. Y bueno, los controles aquí, nosotros con el paso de nuestra experiencia hemos visto que no siempre tienen esos controles y no los siguen de acuerdo a sus procedimientos. Y es muy importante tener pues estos procedimientos de alta del personal, de baja del personal. La actualización de la información es muy importante porque la autoridad a veces nos pide validar algunos expedientes, y de igual manera que si son expedientes de baja, pues que la información se encuentre como tal lo dice nuestro procedimiento, como lo dice nuestro checklist. También tener identificados quiénes son nuestros puestos críticos, cuáles van a ser los nuevos controles o qué les vamos a solicitar para poder reforzar esa criticidad que tienen como tal en nuestra cadena de suministro, los controles de capacitación al personal, cada cuándo los tenemos que hacer, que va a ser de forma anual. Si identificamos que hay una deficiencia, pues nosotros reforzar esa capacitación. Y aquí muy importante reforzar la capacitación al personal de vigilancia, porque sabemos que es un puesto que pues rota mucho. Entonces, tener esa constante capacitación, y como bien va de la mano el plan anual de capacitación. Esta como es una de las evidencias que nos solicita la autoridad, pues tenerlo de forma actualizada de forma constante. El estándar 9 nos habla sobre la seguridad de la información, es decir, hay que tener controles de ciberseguridad y política de ciberseguridad. Esto con el fin, bueno, de tener pues el cambio de contraseñas, que los equipos de cómputo nos estén prestando, que no se tengan acceso a redes públicas, inclusive, bueno, cómo nosotros estamos documentando o cómo estamos guardando nuestra información, los respaldos. Entonces, bueno, controles y la política de seguridad también nos indican a nosotros los usuarios cuáles son las reglas del juego dentro de este estándar y cómo debemos de estar cumpliendo, ¿no? De igual manera, bueno, tener la certeza de que estamos comprando licencias oficiales u originales. En ocasiones, bueno, por ahorrarnos algún dinero, pues hay empresas que empiezan a usar licencias pues falsas, piratas. Entonces, bueno, técnicamente aquí en seguridad de la información, al final toda la documentación que nosotros tenemos de nuestra empresa se ve dentro de este estándar pues involucrada. Entonces, básicamente es tener estos controles y bueno, también estas buenas prácticas para poder tener nuestros equipos de cómputo de la manera más sana y limpia, ¿no? Sin ningún tipo de virus. Bueno, referente al estándar 11, manejo e investigación de incidentes, como bien nosotros sabemos, tenemos que dar cumplimiento a el control de reporte de incidencias, tanto para la parte física como para la parte interna, administrativa, etcétera. Pues tenemos que contar con un procedimiento y adicional un formato en el cual nosotros podamos levantar la mano y poder notificar alguna incidencia que esté pasando en la planta. Y como tal, toda la documentación que nosotros resguardamos como evidencia, de igual manera tenerla con acceso controlado, mantener de seguir estos procesos de recaudar pues como tal toda la información, ya que si pues la autoridad nos llega a identificar alguna incidencia, pues nosotros tenemos que como tal entregar la evidencia correspondiente. Y bien, como parte del cumplimiento, ya hablando a manera más general, lo que en la práctica nosotros hemos visto, bueno, es la parte de que las empresas estén cubriendo las cuotas patronales, también de que se tengan los contratos del inmueble, es decir, que nosotros demostremos la legítima propiedad, ya sea porque sea un inmueble que la empresa adquirió, o bien el contrato de arrendamiento del espacio. Bueno, nosotros tenemos que tener esta documentación siempre a la mano con el fin de, si en alguna auditoría como requerimiento no lo solicitan, pues tenerlo ahí presente, ¿no? También estar al corriente dentro de nuestras obligaciones fiscales. Esto es un debe dentro para poder obtener la certificación. Y bueno, también dentro de esto,
los socios y accionistas, que este listado esté actualizado y que evidentemente las personas que sean socios y accionistas de nuestra empresa pues no estén ligados a un tema de evasión fiscal o persecución por parte de algún tipo de autoridad. Adicional también como cumplimiento o bien referente al compliance con operador económico autorizado es siempre mantener a la autoridad enterada de la actualización de los domicilios que estamos dando con nuestro mismo RFC, el pago de derechos y validar que la autoridad pues sí se vea reflejado más bien con la autoridad este pago, el aviso de transportistas como bien sabemos es de forma semestral y dar de alta lo que son a nuestras bodegas y centros de distribución junto con nuestro CEDI. De acuerdo, digo, hasta aquí tanto Oscar como Nat nos han ayudado a ver los estándares, junto, digo, con los subestándares, entendiendo que están dentro de estos estándares, pero sobre todo lo que decíamos al inicio, ver cuáles son los controles básicos que tenemos que tener para poder dar un cumplimiento al perfil, ¿no? Y por otro lado también, cómo se garantiza el cumplimiento no solamente del estándar, ¿no? Porque en este sentido, como podemos ver aquí en pantalla, digamos que tenemos dos grandes rubros que tenemos que cubrir. Por un lado, dentro de estas causales de cancelación nos encontramos que el incumplimiento tanto de las obligaciones que existen en la regla 711, 714, 721 nos pueden llevar a una causal de cancelación. Entonces, en este sistema integral que platicábamos al inicio, tiene que estar considerado por un lado la práctica de la integración o la implementación de controles, pero también la práctica del cumplimiento de todos estos requisitos fiscales, corporativos, de desarrollo humano, que nos puedan garantizar la continuidad o el mantenimiento de nuestro registro. Esto, digo, es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo para que evitemos perder esta certificación o el registro dentro de la certificación. Ahora, ¿cuál es la intención de mantener este registro? Obviamente, pues es la continuidad, pero lo más importante es que por ley dentro de la empresa se haga una exigencia el cumplimiento permanente de esta cultura de seguridad, ¿no? A veces las empresas que no tienen el programa OEA pues tienen ciertas políticas, cierta cultura de cumplimiento en seguridad, pero no tienen esta exigencia que nos lleva el programa, ¿no? Obviamente también hay empresas que tienen el programa por la cuestión de una razón comercial, por una exigencia a lo mejor de corporativo, pero sí es importante tener en cuenta que todo esto que hemos repasado, tanto los controles como las obligaciones generales de cumplimiento, son parte de este programa de compliance que tenemos que estar implementando y garantizando para que nuestro programa se mantenga dentro del registro. No sé si me ayudas con la siguiente, Oscar. Además de esto, obviamente, como decíamos, tenemos que tener en cuenta el tema de cumplir con las obligaciones generales, requisitos, avisos, el perfil, pero también tener en cuenta que hoy en día la autoridad ha detectado que al final estos controles de los que hemos platicado son las principales causas de incumplimiento por parte de los contribuyentes. Al momento de acompañar a diversas empresas en contestar algunos requerimientos, cartas de invitación, atender visitas domiciliarias, vemos que al final lo que dice los requerimientos o lo que dice la autoridad es compruébame o muéstrame que tienes este control implementado. Y obviamente este control viene en dos sentidos. Uno, el proceso y dos, la práctica, ¿no? El control, por ejemplo, en capacitación, el proceso, la evidencia, a lo mejor muéstrame los listados de los asistentes que se han impartido a las capacitaciones, etcétera. Y la práctica, pues, es ver cómo se dieron estas pláticas, ¿no? Otros temas pueden ser, como decíamos, compruébame desde una cuestión de forma de que tus representantes legales, socios y accionistas estén en cumplimiento permanente de sus obligaciones, así como que a lo mejor estén de acuerdo a las actas constitutivas que tiene la empresa, ¿no? O modificaciones posteriores. Digo, ya en temas de seguridad, pues obviamente quiero conocer tu proceso, por ejemplo, de cámaras de vigilancia y verificar que esas cámaras de vigilancia funcionan y están en los puntos que se reportan en tu proceso. Entonces es importante también tener en cuenta que tenemos que tener todo este expediente actualizado y bien implementado, sobre todo para aquí en estas causales de cancelación poder desvirtuar cualquier inconsistencia que nos detecte la autoridad, también tener evidencias de que hemos presentado nuestros avisos en tiempo y forma de acuerdo a la regla 721. En este sentido también comentar que es una de las causales principales tanto de revisión como de suspensión y cancelación, ya sea porque no se presentó el aviso o bien porque este aviso fue presentado de una manera incorrecta. Y por último, pues obviamente dejen de cumplir con lo establecido en el perfil de la empresa.
En este punto, digo, si pasamos al siguiente diapositivo, Oscar, nos queremos enfocar sobre todo a este punto, ¿no? Que dice, deje de cumplir con el perfil. Hemos detectado también que de acuerdo a los requerimientos de la autoridad, a las visitas que se están realizando, a las inspecciones que lleva a cabo la autoridad, tanto desde la inscripción como en el mantenimiento, las empresas tienen la cultura de cumplir solo por cierto periodo. ¿A qué me refiero con esto? Digo, por ejemplo, cuando recibimos alguna solicitud por un cliente de auditoría, de alguna revisión, siempre está enfocada en quiero hacer mi auditoría porque tengo que dar mi aviso de renovación, ¿no? O porque en tal mes ya se aproxima mi renovación. Pero cuando hemos visto, pues realmente al momento de hacer la auditoría detectamos que solamente en esos meses en los que se hace la auditoría y se busca dar el aviso de renovación, es el único periodo en el que se da cumplimiento a todas las obligaciones. El resto del año o el resto del periodo no se hacen estas revisiones, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos hemos enfocado en trabajar con nuestros clientes en un cumplimiento y mantenimiento permanente de su programa ahora, ¿no? En este sentido, lo que buscamos a través, por ejemplo, de este programa es que siempre se dé un monitoreo permanente de las obligaciones, tanto de forma como pueden ser los requisitos, avisos u obligaciones permanentes, como también de las cuestiones del perfil, ¿no? Que el perfil no solamente es una actualización de solamente un periodo, de solamente una auditoría, sino que esté enfocado a todo el año. Entonces, para esto tenemos diseñado este programa, el cual busca fortalecer la seguridad de la cadena de suministro de comercio exterior. Es decir, no solamente busco realizar mi auditoría, no solamente busco cumplir ahorita con mis capacitaciones, no solamente busco cumplir con mi aviso de renovación, sino que busco realmente garantizar que mi cadena de seguridad o mi cadena de suministro tenga la seguridad suficiente y los controles establecidos para que ante cualquier riesgo pues pueda existir una respuesta por parte de la compañía, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento de este programa? Obviamente mantenimiento del programa de acuerdo al perfil o al tipo de registro que tenemos, sea OE, así tipado, combinados, dar los avisos correspondientes en tiempo y forma, actualización del perfil, que no solamente tenemos que actualizarlo en ciertos periodos del año, sino también cuando existen modificaciones, ya sea, por ejemplo, altas de almacenes, bajas de almacenes, cambios de socios y accionistas, los cambios de los procedimientos, etcétera. La capacitación constante, no solamente al personal, a lo mejor que está en la estructura baja de la empresa, sino también a gerencia, a comité, dar las actualizaciones correspondientes durante todo el año, el realizar los simulacros, auditorías internas y también un tema súper importante que hemos visto descuidado en tanto en las auditorías que hacemos de manera interna como auditorías por parte del SAT, pero el tema de socios comerciales, ¿no? Este tema sí es uno de los que hemos visto más descuidados por parte de todas las empresas que cuentan con OE. ¿Cuáles son estas revisiones que también tenemos que hacer de manera anual o manera periódica? Obviamente la actualización de nuestro perfil, actualización de análisis de riesgo, auditorías internas eficientes y efectivas, auditorías a socios comerciales y el programa de capacitaciones, ¿no? Dentro de este periodo, no solamente como decía, el periodo previo a mi renovación, sino en el periodo anual, tengo que tener en cuenta estos 5 puntos. Y digo, dentro de lo que ofrecemos en Tintax, obviamente es el acompañamiento y asesoramiento para llevar el correcto cumplimiento de todo lo que hemos platicado, la correcta implementación de nuestros controles y sobre todo el punto muy importante, como la autoridad no puede asistir todo el tiempo a ver si ya cambié mis cámaras, si ya puse mi control de seguridad en los accesos, si mi personal de seguridad está capacitado, ¿cómo se fija la autoridad si estamos actualizados? A través de la documentación que nosotros ofrecemos, ¿no? A través de la evidencia que nosotros ofrecemos. Entonces, por eso para nosotros es muy importante este acompañamiento, sobre todo para garantizar que cuando hay algún cambio, una actualización, una modificación, brindemos las evidencias correctas para que la autoridad tenga la garantía de que lo que estamos haciendo está bien, tanto en la forma, en la documentación que presentamos, como en los tiempos, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta este punto. Cuando nosotros tenemos un sistema de compliance implementado dentro de la empresa o tenemos estas garantías dentro de la empresa de que los controles que tenemos son eficientes y efectivos, ¿cuáles son los beneficios que vamos a obtener? Obviamente el perfeccionamiento que hemos hablado desde el inicio, en el cumplimiento, en la transmisión de la cultura de seguridad dentro de la empresa. En segundo lugar, la eliminación o la posible eliminación de suspensión o cancelación de nuestra certificación. Tercer lugar, implementación
de procedimientos y formatos eficientes, es decir, no solamente hacemos que el papel se quede en papel, sino que ese papel lo llevamos a la práctica dentro de la empresa y sobre todo la actualización de los programas de seguridad en toda la compañía, ¿no? Realmente hacemos que este programa sirva para la compañía y no solamente sea un registro que mantenemos ahí entre ciertas áreas para tener cierta continuidad del negocio, sino que realmente es un registro que busca brindar garantías a todas las áreas de la compañía, también a nuestros socios comerciales y brindar sobre todo nuestra cadena de suministro de una manera segura. Entonces, importante, y digo, resumiendo un poco las ideas que hemos transmitido en este webinar, recordar que el programa OEA y los estándares no son otra cosa que la implementación de controles efectivos y eficientes. Segundo, para estos controles tenemos que tener personal altamente capacitado y este personal tiene la misión sobre todo de identificar riesgos, su impacto y hacer una correcta transmisión de los conocimientos, de los controles, de las políticas que estamos desarrollando, ¿no? En cuarto lugar, obviamente, conocer cada uno de los controles, la revisión constante de estos controles. En quinto punto podemos considerar el tema de que el cumplimiento no solamente es el perfil, sino que el perfil va acompañado de obligaciones generales, requisitos y avisos que tenemos que estar dando de manera constante a la autoridad. Y el punto más importante que queremos dejar claro en este webinar es que el monitoreo o el mantenimiento permanente no solamente es de cara a un aviso o por un periodo, ¿no? Sino que tiene que ser todos los días del año mientras tengamos vigente nuestro registro y todos los días del año tiene que estar involucrado todo el personal de nuestra compañía. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos. Digo, compartimos esta idea del programa que nosotros trabajamos con nuestros clientes de mantenimiento permanente durante todo el año para que ustedes también lo puedan llevar a la práctica a sus empresas y de esa manera poder garantizar la continuidad del registro y sobre todo tener una cadena de suministro segura en todas las áreas, tanto internas como externas, dentro de la compañía. Bueno, hasta aquí los puntos y comentarios que queríamos compartir en esta sesión. Es importante tener en cuenta estas recomendaciones, pues para lograr un cumplimiento óptimo dentro de los requisitos, obligaciones, perfil que nos exige el programa OE. Ahora vamos a pasar a ver algunas de las preguntas que nos están compartiendo en el chat. Aquí la primera pregunta nos dice que si es requisito obligatorio tener el uso de almacén, es decir, si el almacén es terciarizado en donde se resguardan las mercancías importadas, ¿qué se debe hacer? No sé nada, Oscar, si nos quisieran compartir algún comentario al respecto. Claro, Isra, mira, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, primero, si el almacén está bajo el mismo RFC que nuestra empresa. Si es así, lo que tendríamos que hacer es hacer un perfil específico. Hay un perfil de almacén. De lo contrario, bueno, si es un lugar arrendado, lo que tendríamos que hacer es mapearlo dentro de nuestro flujo de carga y, bueno, con eso tener un control más preciso de todos estos lugares, ¿no? Básicamente es lo que tendremos que hacer, Israel. De acuerdo, Oscar. Y digo, aquí importante, pues obviamente tener el mapeo de todas las instalaciones que puedan estar ligadas al RFC de la compañía, sobre todo para ver cómo tenemos que registrarlos y reportarlos dentro de nuestro perfil o dentro de la certificación. Otra de las preguntas aquí que nos mencionan, digo, son dos que van ligadas. Una es, ¿el reporte de transportistas, así como el control de los socios comerciales, incluyen a la subcontratación de otros socios comerciales o cómo se regula esto? Es decir, un transporte que tiene contratado conmigo, subcontrata a otras empresas que da el servicio a la compañía. ¿Qué responsabilidad yo tengo con ese tercero? O aquí cómo procedería, no sé, Natalia, Oscar, si nos puedan apoyar. Aquí, pues prácticamente sería auditar, estamos hablando de un freight forwarder, entonces aquí tendríamos que auditar como tal a esa empresa y de ahí que ellos desglosen todo el listado de transportistas que subcontratan para darle servicio a nuestros clientes. Adicional, cada una de las empresas que tenga este servicio con un freight forwarder, pues tiene que tener prácticamente un expediente con cada uno de los transportistas con los que suelen trabajar o mandar sus mercancías al extranjero. Es correcto, digo, en este sentido siempre todos nuestros socios comerciales directos tienen que tener la responsabilidad, si subcontratan algún servicio, de exigir los mismos criterios de seguridad para estos terceros, ¿no? Entonces, como bien dice Nat, tenemos que contar con la evidencia o documentos que respalden esta exigencia o este cumplimiento a terceros que puedan estar subcontratando. Y en este sentido también nos preguntan, ¿cómo puedo solventar un requerimiento del estándar 10.2 si los transportistas no son propios de la empresa y mayormente son de clientes o proveedores?
Ok, a lo largo de nuestra experiencia, como tal, pues como sabemos, no podemos dar esa capacitación, esa concientización, pero lo que sí podemos abordar es el tema de hacer la concientización de acuerdo a algunos flyers, ayudas visuales, al momento de estar realizando la inspección, pues darle a conocer esta información al operador para que puedan ellos como tal reforzar el temas de seguridad en cadena de suministro referente a la seguridad de los medios de transporte. Como tal, nosotros eso veríamos. No sé, Oscar, si tú tengas alguna otra opción. Sí, en ocasiones las empresas cuando ingresa un transportista a sus instalaciones, sí los lleva a pues a un cuartito, a una sala donde sí les pone un video con el fin de que se enteren de que la empresa está cumpliendo con los estándares de seguridad, en este caso del programa operador económico autorizado, y una vez terminada como esta sesión que es prácticamente 10, 15 minutitos, les firman una lista de asistencia, ¿no? Con esto también le podemos dar cumplimiento al subestándar 10.2. Aquí de estos puntos que mencionan Nadia y Oscar, lo importante también es tener este proceso establecido dentro de nuestro perfil y obviamente las evidencias de cómo realizamos estas acciones, ¿no? Para que no solamente quede en la práctica, sino que la autoridad pueda conocer los mismos procesos que estamos desarrollando y dar cumplimiento al subestándar 10.2. Sí, correcto. Otra vez, adelante, adelante. Digo, perdón, nada más para finalizar, sí resguardar como tal la evidencia de que se dio esta concientización a todos los operadores para que ustedes también puedan dar cumplimiento al 100%, que a lo mejor les firmen o el flyer o bien alguna lista de asistencia de que tengan conocimiento que sí lo dieron. Es correcto. Bien, aquí otras dos preguntas, digo, antes de finalizar. Nos mencionan, bueno, aquí nos dan un comentario de de lo que se dijo durante el webinar. Dice, buen día, en lo personal, la visita de OEA que tuvimos, lo más llamativo para mí es que nos pidieron visitas y cuestionarios para todos los proveedores en general, hasta el proveedor de batas. ¿Esto es correcto o cada auditor tiene su criterio? Aquí, ¿cuál sería su opinión, Oscar Nat? Sí, correcto. Digo, recordemos que al momento de mapear toda nuestra cadena de suministro, abarca toda la parte de importación, todo lo que tenga que ver con la elaboración del producto y como tal la parte de exportación, que es cuando se manda con clientes. Recordemos que todos los que se ven involucrados en temas tengan algún contacto con zonas o con la planta, digámoslo así, va Vamos a verlo de esta manera, un proveedor de vigilancia, comedor, la parte de mantenimiento, el de jardinería, el de batas, el de asistencia médica, etcétera. Entonces, prácticamente sí, tenemos que tener como tal a todo aquel que se ve relacionado y más que nada uniformes porque es un punto muy crítico. No sé, Oscar, si tú querías comentar algo. Y complementando lo que dice Natalia, recordemos que ahora dentro de socios comerciales, pues también nos piden especial atención hacia el lavado de dinero, que los socios no tengan ningún tipo de investigación por parte de alguna autoridad. Entonces, pues básicamente de ahí va el requerimiento seguramente de este auditor, donde te pide tener toda la información referente a tus socios comerciales, ya sean críticos o no, pero para que veamos que estamos en total cumplimiento de lo que nos está pidiendo el subestándar de socios comerciales. Sí, y aquí digo, siguiendo las ideas tanto de Nadia y Oscar, al final por eso es importante tener identificados todos nuestros proveedores y también tener firmados por parte de ellos, pues, obviamente, el consentimiento de que conocen las políticas de seguridad, que tienen la cuestión de compromiso con la empresa, no solamente para proveer el servicio o el material, sino también para el cumplimiento de todas las políticas, ¿no? Entonces, como decimos, la evidencia es sumamente importante y sobre todo con la identificación de todos nuestros proveedores. Ya para terminar, por aquí nos mencionan un tema de que en el estándar 4, a favor de nombrar diferencia entre el control de los KPIs a los socios comerciales y 3, evaluación a los proveedores. Digo, esto va ligado con lo que ahorita veníamos comentando, ¿no? Es correcto, Isra. Bueno, recordemos que normalmente en las empresas debemos de estar haciendo evaluaciones del cumplimiento que tienen el socio comercial en el tema de las fechas de entrega, qué servicio nos están dando, qué tal, etcétera. Eso lo podemos decir como tal como en las KPIs. Y en la parte de las evaluaciones a los socios comerciales estamos hablando de un tema de dar cumplimiento a los criterios de seguridad de los programas tanto de OEA como de CityPad.
que digámoslo así serían las auditorías de forma física a nuestros socios comerciales. De acuerdo, digo, importante tener en cuenta esta diferencia, sobre todo para que un socio comercial no se nos vaya a estar escapando o creamos que hemos cumplido con la revisión y ante los ojos de la autoridad, pues obviamente no contamos con la evidencia suficiente. Bien, aquí serían las preguntas, digo, hay algunos otros comentarios que atenderemos puntualmente. No sé, Nad, Oscar, si quisieran dar un comentario final. Pues no, invitarlos a tener una cadena de suministro segura, reforzar mucho todos los temas de dar cumplimiento a todos los estándares, a todos los criterios, no nada más porque ya les hayan dado la certificación, sino invitarlos a reforzarlo al día, estar cumpliendo todos aquellos procedimientos y pues prácticamente agradecerles por tomarse este tiempo y poder compartir con nosotros estas enseñanzas. Sí, y también mencionarles que, bueno, el mantenimiento de la seguridad de la cadena de suministro es una actividad constante, hay que tenerla muy presente a lo largo del año, no previo una renovación. Y bueno, por mi parte sería agradecerles su atención y cualquier duda, pues seguimos en contacto. Muchas gracias, Nad, Oscar, por acompañarnos en esta sesión. Digo, ya para cerrar, nada más recordar la importancia de tener bien identificados nuestros controles, como se comentó durante este webinar, tener la evidencia que respalde la aplicación de cada uno de estos y tener también en cuenta pues que la autoridad está supervisando tanto la implementación como la evidencia y documentos que respaldan cada uno de los puntos que exige este registro, ¿no? Importante pues tener en cuenta estos comentarios para que evitemos la suspensión o cancelación en su debido momento. Nuevamente les agradecemos a todos su participación, seguimos en contacto y les deseamos un excelente día. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.